procedimiento para lo que son edificios y departamentos, es diferente. En el caso de viviendas lo limitamos a 90 metros cuadrados, en departamentos lo limitamos a 45. Tenemos también la sección de colegios. Por aquí, escuelas, tenemos ya una carga básica de 50 watts por metro cuadrado. Y así vamos viendo diversos tipos de, acá tenemos hospitales, y vamos viendo que esto nos da una especie de lineamientos para hacer nuestro diseño por el método que vimos aquí. El método 1, cargas realmente instalarse los factores de demanda y simultaneidad que se obtendrán durante la operación de la instalación, considerando cargas unitarias y factores de demanda que lo estipula el Código Nacional. Es el método 2, Correcto. Entonces, eso lo empleamos con el Código Nacional de Electricidad. Y así vamos a encontrar diversos acápites, secciones, donde empezamos a tomar en cuenta cada tipo de edificación, ¿no? Eso, el mismo Código Nacional de Electricidad lo divide en la tabla 14. Es una tabla que es bastante didáctica. Lógicamente hay algunos criterios que salen del Código Nacional de Electricidad, pero acá hay una especie de resumen. Bueno, voy a mostrarles unos cuadros de máxima demanda para que tengan una idea y aterricemos un poco esta metodología, ¿no?, que ya nos da el Código Nacional. A ver. Este es el cálculo, vamos a llamarle, para no confundir métodos, vamos a llamarle método por áreas. El método por áreas es como lo indica el Código Nacional de Electricidad, ¿no? Tenemos unas áreas por departamento, 45 metros cuadrados, y asignamos 1500 watts a los primeros 45 metros cuadrados. Aquí está la regla y la sección del Código Nacional de Electricidad y los acápites. Y así iniciamos nuestro cálculo. Si el departamento tiene más de 45 metros cuadrados, le asignamos unos segundos 45 metros, y si pasan los 90 metros, tenemos otro acceso por los 90 metros. Y aparte, eso ingresa en otra lista, son las cargas especiales, donde tenemos cocinas eléctricas, termas, lavadoras, lavadora secadora y otros elementos que consideren en una vivienda, en un departamento. Hay unos cálculos, hay unos factores que los vamos a ver a detalle en la metodología que vamos a desarrollar después. Y con eso hacemos un cálculo. Esto es para un departamento. Estoy poniendo un ejemplo, tenemos que desarrollar para cada departamento. En algunos casos son típicos, en algunos casos varían, pero se hacen para todos los departamentos. Y al final se hace un cálculo general, ¿no? También el de servicios generales. El de servicios generales, a ver, este tablero de servicios generales se calcula de una manera distinta. ¿Qué se calcula por área? Porque en este caso ya hay cargas puntuales. Es decir, sabemos cuántas luminarias van a ir en una escalera, podemos estimar, ¿no?, cuántos tomacorrientes vamos a necesitar, vamos a necesitar bomba o dos, algún edificio, montacarga, un ascensor, eso depende del proyecto. Entonces, esto sería el método puntual, cargas realmente existentes, ¿no?, con factores de demanda. Y al final tenemos un cálculo de máxima demanda total, que es todos los departamentos y sus servicios generales. Y acá aplicamos los factores que nos indica el Código Nacional de Electricidad, que lo tenemos en la sección de, lo estoy mostrando aquí, edificios de departamentos y
similar, ¿no? Acá hay una especie de secuencia para las cargas dependiendo de la cantidad de viviendas, ¿no? Para 2 viviendas, más de 2 viviendas, 4 viviendas y así. Entonces, lo vamos a ver un poco a detalle. Ahorita es básicamente para que puedan un poquito, vamos tomando los casos prácticos. Este cálculo es el que vamos a solicitar al concesionario, ¿no? Vamos plano de ubicación y solicitamos al concesionario la demanda. Ese es un proyecto, lo que les he mostrado es un proyecto de baja tensión. Vamos a mostrar un ejemplo de un proyecto de media tensión. Un proyecto de media tensión. Tenemos este es un proyecto de media tensión. ¿Qué se ha hecho en este proyecto de media tensión? Normalmente cuando las demandas, bueno, eso ya va partiendo un poco de experiencia. El proyecto, en algunos casos no podemos esperar a que el proyecto tenga toda el proyecto desarrollado y podamos saber cuáles son las cargas globales, pero sí podemos estimar las áreas. Por eso es que nos da esa opción el Código Nacional de Electricidad. Si no, tendríamos que esperar hasta que se termine el proyecto para poder pedir la factibilidad y puede resultar de que no nos den la energía, mejor dicho, de que nos van a dar los concesionarios la energía. El problema es que nos den en un lugar muy alejado, no haya estado contemplada la inversión. Eso es muy importante, por eso es que insisto bastante en este tema, porque este punto nos va a determinar el monto, el costo de la inversión inicial para implementar un proyecto. No es igual colocar un medidor en baja tensión para 100 kilowatts que una subestación de 100 kilos, no es igual, ¿no? Hay una diferencia muy alta en los costos. Entonces, igual, no es lo mismo una subestación con un punto de diseño a 50 metros que una subestación con un punto de diseño a 1 kilómetro. Es distinta. Entonces, es por hacer la estimación de estos cálculos para poder. En este caso se ha empleado la tabla 14. Bueno, no sale en el cálculo que presentamos al concesionario porque ellos ya hacen una verificación. Se menciona acá la sección de 50, voy a mostrarlo un poco más ahí, la sección de cargas, la sección 50, cargas de circuitos y factores de demanda, que es la que estamos viendo, y la tabla 14. Y en base a eso se colocan las demandas de cada local según un tipo de uso, ¿no? Si es dormitorios, 20, ¿no? Si son oficinas, 50, y así vamos, si es comedor, 20, y así vamos dándole una secuencia. Al final, igual, esta es una carga básica, y al final tenemos unas cargas que ya son que se coordinan con las otras especialidades. Eso también es un punto de evaluación de los proyectos. La evaluación de los proyectos es una intervención multidisciplinaria, es decir, nosotros como electricistas, de cierta forma, o mecánicos eléctricos, cerramos el proyecto con toda la información de las otras especialidades. No solamente es el desarrollo de instalaciones eléctricas como alumbrados, tomacorrientes y algunas cargas de fuerza. También necesitamos la información de equipamiento de acuerdo al usuario, de acuerdo al tipo de proyecto. No es igual un proyecto de un laboratorio de computación a un laboratorio de metal mecánico o a una industria embotelladora, que nos puede pasar en el proyecto. Igual el tema de sanitaria necesitamos el tema de TIC, es decir, los gabinetes de comunicaciones, y todo eso vamos llenándolo en en la carga nacional, ¿no? Al final se hace un cálculo y nos sale una demanda total.
que se ha solicitado. Y si se dan cuenta, está desde 145 en la factibilidad y 142. Hubo un pequeño ajuste. No es significativo. Seguimos. Bueno, en este caso, he visto un poco una reseña, una especie de resumen de lo que sería una del Reglamento Nacional y del Código Nacional de Electricidad sin utilización para lo que es el cálculo de demanda y potencia contratada, que es lo que nos genera la factibilidad y puntos de diseño. Hemos visto lo que es baja tensión, media tensión, el método puntual y método. El método puntual no lo he mostrado. Hemos mostrado por áreas. Vamos a mostrar el método por cargas puntuales. Quiere decir que nosotros ya tenemos el proyecto listo, ¿no? Y tenemos en alguna cantidad y tenemos a ver, voy a cerrarlo un poco para tomar con el cuadro. ¿Qué es lo que necesitamos? Voy a tomar un tablero de distribución 1 dentro de la edificación y contamos. Si ustedes ven, acá hay un pequeño detalle de cuántas lámparas por su potencia, cuántas lámparas, ¿no? En cada sector, de acuerdo al circuito 1, y así, en un circuito de tomacorrientes, tres tomacorrientes, una potencia de 200. También hay algunas indicaciones nacional de electricidad, ¿no? ¿Por qué en algunos ponemos 300? Porque va a depender el cliente o la carga que está colocando en el plano. Tenemos cargas de aire acondicionado, y así se van a ir llenando. Tenemos cargas de otro tablero a otro tablero también sin. Entonces, este método ya es un método puntual porque ya sabemos qué cargas estamos alimentando. En realidad, al final, lo que se hace en el proyecto es este tipo de cálculo. ¿Por qué? Porque este cálculo nos va a llevar a otros cálculos, que es el cálculo de caída de petróleo. Bueno, lo vamos a ir viendo aquí. De repente me gustaría, si es que tienen alguna duda, o lo dejamos para el final, hasta este punto. Sí, ingeniero, no hay ningún problema. Para el final puede ser. Depende de usted. Seguimos entonces. Ok, entendido. Bueno, tenemos el siguiente punto. Dentro del Código Nacional de Electricidad, bueno, la normativa es bastante amplia, tenemos bastante que revisar en realidad de la normativa para que nos apoyen en el proyecto. Mientras más dominemos o tengamos conocimiento de estos dos temas básicos, nos van a dar una luz para ir alimentándonos de otros documentos técnicos de los propios fabricantes, que en realidad se amparan en estas normativas. Bueno, nosotros tenemos una normativa que viene es una mezcla de la norma europea y americana, entonces hay algunas consideraciones que cuando ya elijamos los materiales vamos a tener que definir en el proyecto como especificaciones técnicas, ¿no? Y detalles tempranos. A ver, voy a tomar en cuenta para esta ocasión esta tabla del Código Nacional de Electricidad. ¿Por qué? Porque nos acompaña directamente con el cálculo de máxima demanda. ¿En qué sentido? En que esta tabla nos da una indicación, es referencial, de cierta forma, no es limitativa, no es que tiene que ser y cuando ejecute o cuando es el proyecto, pero sí tienes que tener esta base de referencia. ¿En qué sentido? En que ya está sustentado y está en una tabla la cantidad de conductores, de cables, que pasan por una tubería de una sección.
definida. Nosotros tenemos tuberías de 15 milímetros, de 20, de 25, y así tenemos, bueno, las que normalmente se usan en los proyectos son hasta de 105 milímetros, que le llamamos comercialmente 4 pulgadas, ¿no? Ojo, ahora, eso vamos a ir viéndolo en el desarrollo del curso. Normalmente se trata de homogeneizar las unidades. Trabajamos en pulgadas, trabajamos en milímetros. Bueno, ya este es un tema ya del proyectista y del revisor, ¿no? Porque siempre en todo proyecto hay un proyectista, alguien que propone y alguien que lo revisa. Entonces, en ese sentido, usualmente, particularmente, yo desarrollo en una misma unidad, todo en milímetros, porque las secciones son en milímetros. Entonces, para evitar una confusión en las especificaciones, se trata en lo posible de usar milímetros, salvo que por ahí el revisor te indique, no, considera pulgadas, bueno, es un tema de corrección. Entonces, acá nos da un poco la guía de qué cables usar dentro de una tubería. Por ejemplo, en mi cálculo de alimentador me sale que para una potencia de 20 kilowatts, estoy indicándolo, necesito usar un cable de 16 milímetros, pero el sistema, ojo, el sistema es 120 volts. Eso me lo dice la factibilidad. La factibilidad me dice el nivel de tensión. Entonces yo hago mi cálculo, la idea de tensión, y me sale que el cable es de 25, vamos a tomar eso, de 25 milímetros en 220 volts. Como el sistema es trifásico y el 220 voltios trifásico no lleva neutro, serían 3 cables de 25 milímetros, más la línea de tierra serían 4 cables. La línea de tierra también tiene un cálculo en el Código Nacional, pero más que un cálculo tiene ya una indicación en el Código Nacional, pero no al conductor, a la sección de fase. Siempre es igual o menor. Entonces, si tenemos un cable de 25, serían 4 cables, los 3 de fases y una tierra. Vamos a asumir que el cable de tierra sea 20. No entraría en una tubería de 25 milímetros. Tendría que entrar en una tubería de 35 milímetros porque nos permite 5 cables. Pero ¿qué pasa si el sistema fuera de 380 voltios? Ese sistema ya no lleva 3 hilos, lleva 4 hilos, más la tierra serían 5 hilos. Si el cable fuera el mismo y tuviéramos que usar 25 milímetros, estaríamos usando 5 cables, estaría demasiado ajustado, por decirlo así. Entonces, bueno, eso también depende mucho en una práctica, ¿no? De 35. Cuando he tenido la oportunidad de ejecutar algunas obras, las secciones de tubos que indican acá son sí, pero en algunos casos es un poco complicado el pasar el cable. Pues normalmente, bueno, usualmente yo le doy, en algunos casos, dependiendo de ese tema crítico, le doy una sección adicional, es decir, subiría a 40. ¿No? Y dependiendo de la coordinación con el revisor, si hay alguna proyección de ampliación, la tubería ya no sé, ya sería un poco más. Pero eso es un tema ya de cuando se personaliza el proyecto. Pero tenemos esta base de diseño. Bueno, vamos a poner, voy a mostrar acá unos ejemplos, que vean cómo se muestra en los planos ese tipo de... Vemos que tienes 3 cables de fase de metros, un de tierra de 10 milímetros y una tubería de 35. Entonces, esa tubería tendría que estar aquí. Si usamos cables de 10, tenemos 4 cables. Está muy exacto, con 25 le hemos dado 35. ¿No? Entonces, eso es un poco cómo vamos haciendo el diseño. ¿No? Estos circuitos de alumbrado. Bueno, este es un tablero pequeño. Voy a ver si acá tengo uno más grande. Un proyecto un poco más.
Un segundo, acá tengo un proyecto donde hay mayor variedad de secciones para que lo podamos mostrar. Hay un tema también que algunas instituciones públicas y privadas, pues en algunos casos, bueno, la mayoría nos hacen firmar una especie de compromiso por el tema de reserva, la documentación que está manejando, es decir, no podemos compartir de cierta forma los planos por un tema de seguridad o de autoría intelectual del cliente, ¿no? Acá tengo un video, pero vamos a mostrar de presente. Es un proyecto que me tocó hacer para los Panamericanos. Acá tenemos un poco, a ver, voy a mostrar en general. Acá tenemos algunas variedades de secciones. El proyecto es grande, se dividen en tableros generales. Entonces acá tenemos 3 ternas de 240, es bastante grande la demanda. En este proyecto se intentó hacer media tensión porque ameritaba por la demanda, pero bueno, la emergencia la exigencia era bastante alta y se consiguió pues no hacer las gestiones con los concesionarios para que nos den en baja tensión y se pudo liberar eso. La dificultad de cierta forma es que las secciones de conductores se incrementan, pero se justifica la inversión dado que ya no hay media tensión. Entonces acá vemos cable de 150, de cable de 240, cable de 70 y vemos las diferencias en las tuberías que van acorde con esos que tienen que estar acorde con esa sección, por lo menos como mínimo, no podría estar por debajo. Acá tenemos también tableros de bombas contra incendio, bombas de agua, perdón, y bombas sumideras. Es un poco más o menos para que tengamos la idea dónde vamos aplicando un poco la normativa y se va complementando. Varias diversos. Este es el alumbrado exterior. Bueno, estos son planos de detalles. Está ahí llegando a la sección de elementos de... Quería mostrarle un poco el tema de alimentadores, de conductores. Bueno, ya normativa técnica, antes de pasar a la documentación, en la normativa técnica tenemos otras normas más que son importantes, no las he colocado aquí, pero también es importante considerarlas. ¿Cuál es? Hay la norma RD, la resolución directoral 018, una normativa que encarga de proyectos de sistemas de utilización. Es decir, cuando tú tienes una media tensión, cuando tú pasas a una factibilidad y te dan en media tensión, ya te indican que tienes que hacer un proyecto de sistemas de utilización, sea en baja tensión o sea en media tensión. Entonces, eso también forma parte de la normativa que tenemos que manejar. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si nos dan una factibilidad o un punto de diseño? Voy a mostrar aquí una factibilidad de media tensión. Para que tengamos una referencia, es la que les había mostrado en antes. Factibilidad de media tensión. Acá. En uno de estos, en los documentos, los concesionarios citan la norma que tenemos que emplear para poder elaborar el proyecto. Es decir, el proyecto ya cambia, ya no solamente es baja tensión, también hay que hacer un proyecto en media tensión. Bueno, acá no la he citado, pero es la norma RD 018.
Las voy a compartir al final con los códigos, con el Código Nacional, el reglamento que tengo aquí, que es punto de partida, ¿no? Sí, normalmente siempre los concesionarios lo indican, bueno, en este documento no lo veo, pero sí es parte de nuestro conocimiento. Por ejemplo, mire, en este documento no lo menciona, sin embargo deberíamos, a ver, no lo encuentro por aquí, pero bien, no está. Yo lo he copiado, yo tengo la normativa, en un segundo, documentos técnicos. Bueno, conforme van a ir avanzando en los proyectos, van a darse cuenta que, bueno, hay bastante manejo de normativa. No es solamente los 3 códigos, tenemos muchos más, pero bueno, son los puntos iniciales para un proyecto. Esta es la resolución directorial 018, que es una norma de procedimientos para la elaboración de proyectos y ejecución de obras de sistemas de utilización en media tensión en zonas de concesión y distribución. Bueno, en esta parte, ¿por qué lo cito? Porque también aquí es donde nos van a indicar, acá está, cómo nos fijan el punto de diseño y qué documentos tenemos que presentar para la fijación del punto de diseño. No solamente es el cuadro de cargas, nosotros estamos en esta sección, sistema de utilización en media tensión. Entonces, de cierta forma, la idea es que nosotros como proyectistas, ¿no?, salgamos al campo y sepamos que hay unos procedimientos que tenemos que usar. Primero, evaluamos la arquitectura, conversamos con el cliente, cuál es la necesidad de su proyecto, hacia qué se enfoca, qué tipo de edificación es, si es un colegio, si es un hotel, si es un hospital, si es un centro, si es un teatro, un centro de esparcimiento. Tenemos que ver si es un hotel, un multifamiliar, un centro comercial. Vamos viendo qué tipo de edificación es. Armamos un cuadro de máxima demanda de acuerdo a las áreas, como para poder iniciar, si es que no tenemos las cargas puntuales. Tomamos la mayor información de las otras especialidades. Armamos el documento, armamos el cuadro de cargas y venimos a los documentos. Porque si bien es cierto, podemos hacer el cálculo, pero si no hacemos la gestión, nos quedamos en ese tema y el cliente va a querer hacer el proyecto, va a querer ejecutarlo y después nos va a decir como electricista, tú debiste haberme informado o debiste haber hecho ese trámite o pedirme la autorización para que yo lo haga o darme los documentos para que el cliente haga la gestión. Entonces es importante, ¿no? Acá nos dice unos temas técnicos que voy a citar en el punto B, que son copias del plano de ubicación. Si vemos aquí, tenemos un plano de ubicación que sería este, donde ubicamos el punto de diseño y donde está la carga. Ese es un plano de ubicación, ¿no? Citamos el siguiente punto. Y la máxima demanda, factor simultaneidad y relación de equipo, que ya lo vimos un poco. O sea, esta documentación es básica. Esta normativa nos ayuda para que el proyecto nos determine el concesionario si va a ser en media tensión, ya lo tenemos. Y si es en baja tensión, no hay ningún problema. Igual la documentación es válida, nos dará una factibilidad en baja tensión, que es como la que estábamos, la que no encontraba en antes, que ya la vi, que la tengo acá. Que sería una así, este tengo de Electrosureste, ¿no?, en la cual me indican que es factible su solicitud de incremento de potencia a 15 kilowatts, y acá me dicen, con un sistema de medición trifásico de 4 hilos, 380-220. Por eso es importante este documento. No podemos hacer cálculo de alimentadores, no podemos diseñar tableros, entonces no podemos diseñar los circuitos derivados o alimentar a las otras cargas si es que no definimos bien nuestro sistema. Como les mostré anteriormente, nos dijeron 22.9, en baja tensión nos dicen 382. Por eso es lo importante. Bueno, eso sería
un poco el avance hasta el día de hoy. Yo creo que de cierta forma es el punto de partida. Mañana, de cierta forma, ya veríamos los componentes del proyecto de instalaciones eléctricas. Bueno, ahí vamos a hacer un recuento más, ya un poco más aterrizando a lo que es un proyecto. Lo que hemos hecho es un poco manejar toda la normativa para este tema, ¿no? Bien, seguiríamos de repente con algunas preguntas, comentarios. Sí, excelente, ingeniero, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas. Pueden hacerlas en la caja de comentarios, enviarlas a todos los participantes o a los panelistas. Aquí tenemos algunas preguntas, como por ejemplo, dice Jason Junior Caja Guerra. Para el caso de una urbanización con 50 viviendas, por ejemplo, ¿cómo se hace el cálculo de la demanda para solicitar el punto de factibilidad? A ver, ¿me puedes repetir la pregunta? Por favor, estaba con el audio, no me está funcionando bien en el celular. A ver. Aquí dice, Jason Junior Caja Guerra dice, en el caso de una urbanización con 50 viviendas, por ejemplo, ¿cómo se hace el cálculo de la demanda para solicitar punto de factibilidad? Ya. En este caso sería una especie de una tipo habilitación urbana. En este caso, lo que se hace es el cálculo de máxima demanda, se hace por vivienda, que es el que tenemos en la sección 50. En esta sección, pues podemos ingresar a lo que es la parte de viviendas. Ya me pasé un segundo. Sección 50. Aquí está. Vamos a la parte de viviendas y hacemos el cálculo principio por cada vivienda. Una vez que hacemos el cálculo por vivienda, aquí está. Por vivienda, vamos. En principio, tiene que haber un plano de lotización. Tiene que haber un plano de lotización para que pueda estar habilitado. Ese sería una especie de sistema de distribución. Lo que estamos haciendo en este caso es edificaciones, pero también se puede aplicar. ¿En qué sentido? Nosotros tomamos la carga de todas las viviendas, hacemos un cuadro de cargas un cálculo por demandas y grupos, que es como la que estamos mostrando aquí, la que estoy mostrando en pantalla, nada más que en este caso departamentos serían viviendas, ¿no? Hacemos el cálculo y hacemos una estimación general. En este caso, ya amerita hacer una ubicación. Primero podríamos plantearlo con medidores. El concesionario nos solicita que hagamos un sistema de distribución de red secundaria, ya tendremos que hacer otro tipo de proyecto. Entramos a este proyecto a ver, les voy a mostrar la norma. Aquí, entramos ya a un proyecto para sistema de distribución, que es donde tú necesitas una aprobación de la municipalidad, urbana. Y ese es un proyecto de distribución. No estaríamos marcados en lo que es edificaciones, pero también lo manejamos de esa forma, ¿no? Yo al menos lo saco por viviendas, hago mi cálculo y plano general con lo que hace cada medidor. Sería que el concesionario llegue hasta todos los medidores y que él haga la inversión. Pero si este es una especie de complejo habitacional cerrado y todo este tema, de cierta forma, como también los hay, ya nosotros como proyectistas ya no pasamos a utilización, hacemos una subestación y distribución interior. Les voy a mostrar un pequeño ejemplo de un proyecto que he hecho para ese tipo de sistemas a nivel para que lo puedan ver básicamente a nivel esquemático. Un proyecto que todavía lo tengo en curso y estoy con un poco de tener más detalles. Denme un segundo. Alimentando.
A ver, eso sería en principio. Buscando, vamos tomando otra pregunta. Excelente, sí, sí, ingeniero. Aquí el amigo Ricardo Cacho dice, el cuadro de cargas, el circuito de alumbrado o iluminación. Y tengo entendido que como máximo deben ser cada circuito. ¿Es esto correcto? ¿O en su lugar, dónde puedo encontrar la normativa que lo indique? Ya, a ver, el cálculo de de cables, eso de los 8, a ver, son con 12 tomacorrientes y 14 luminarias. Esa es una aplicación que, si bien es cierto, bueno, yo la he buscado en el código, no la he encontrado. Lo que sí hay es que el cálculo, el que tiene que tener una justificación de los circuitos, que lo tenemos, a ver, tenemos acá está. Tenemos que justificar la sección de los circuitos en dos principios, caída de tensión y capacidad. Entonces, si el cálculo nos da para una caída de tensión menor al 2.5, al 4%, acá tenemos caída de tensión. Entonces, en el cálculo, los conductores de los alimentadores deben ser dimensionados para que tengan no mayor a 2.5 y que sea 4, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a ese punto, podemos calcular para que esa sección. Lógicamente, en sistemas de diseño de circuitos normalmente usamos secciones 2.5 milímetros para alumbrado, 4 milímetros para toma corriente. Eso va a depender del tipo de instalación. Tenemos un auditorio, no va a ser con 2.5, 4 milímetros o con 6 milímetros. Si tenemos un teatro y tenemos el salón, el plano principal y reflectores, ahí ya no podemos manejarlo con 4 milímetros, iríamos con 6 y tampoco manejaríamos 10 luminarias, 14, podemos manejar más. Entonces eso va a depender de mucho del cálculo, intentado con el cálculo. Excelente, ingeniero. Ok. Tenemos otra pregunta de Marco Meléndez. Nos dice, ¿cuáles son los dos tipos de interruptores diferenciales y en qué circuitos deben ser implementados tanto en instalaciones domiciliarias e industriales? Bueno, ya bien. El tema de diferenciales, bueno, estamos yendo al tema de diseño. A ver, en diseño tenemos ya una variedad, muy amplia en realidad, ¿no? En los interruptores diferenciales tenemos varios tipos. Tenemos tipos para uso doméstico, que son los clase A, tenemos otros que son clase AC, y tenemos los de uso de cómputo o carga sensible. Son interruptores diferenciales para sistemas electrocomputadoras, que le llamamos interruptores diferenciales superinmunizados. Y tenemos otros interruptores diferenciales con una corriente de miliamperios mayor, que es para arranque motor. Entonces, eso va a depender mucho de la documentación técnica que tú buscar mis opciones de mis proveedores, por decir así, o las marcas que manejas. Tú vas a Ticino, buscas en Cine, por decir, o buscas en alguna otra marca, y vas a tener de cierta forma, en la aplicación. Yo normalmente uso así, un sistema diferencial para un equipo de cómputo, para un data, o para un gabinete de comunicaciones, uso un super inmunizado. Y si es para una carga común de datos, pues uso un diferencial común clase A, ¿no? Clase A. Y si es para un motor, un diferencial de 300 miliamperios, si no me equivoco. Excelente, ingeniero. Bien, por aquí tenemos otra pregunta. Joan Cabrera nos dice, respecto a la dimensión de las tuberías CNE utilización, ¿no se supone que el Nacional de Electricidad, para determinar el número máximo de conductores ya complementaria a una holgura, no habría necesidad de escoger una mayor dimensión de tuberías si el número de islos es máximo o un poco? En realidad,
Bueno, a ver, como comentario, ¿no? Ya que da un poco a la experiencia. El Código Nacional nos da cierta, viendo la tabla, nos da unas indicaciones válidas. En realidad, la empresa y tienes la holgura. Ese es 40% de excedente de área ocupada, perdón. Entonces, este espacio, esta tabla ya está definida. El tema es que en obra, normalmente hay algunas dificultades en la parte de instalación. Entonces, va viendo que con la práctica, normalmente yo le doy una sección más dependiendo del tipo de cable, dependiendo del tipo de cable. Estos cables, por ejemplo, son de 90 grados. Este cable viene a ser el cable N2XOH, o en el de un, por decirlo así, ¿no? Entonces ese cable es ligeramente más grueso, sino que la normativa ya no tiene esa, bueno, lo tiene con esta denominación, ¿no? El fabricante lo tiene con otra denominación, pero usualmente hay algunos casos que yo los tomo sobre todo en los cables de 50 y 70, donde varía un poco el interior, ¿no? Hay otro método que también es con cálculos, con cálculos en una tabla Excel, también se calcula la sección y puedes ratificar esta, esta tabla, ¿no? Pero ya eso es un tema del proyectista, es un tema del proyectista y un tema de su experiencia. Lo importante es que tú no apliques una tubería menor, porque ahí sí no va a entrar el cable. Eso sí, de cierta forma esta tabla es un lineamiento básico. Tú metes a ver, acá dice una terna de, por decir, tenemos cable de 70, entran 4 cables de 70 en una tubería de 55 y tú pones una tubería de 40, pues ahí sí no va a entrar nunca, ¿no? Entonces, esa es un poco la base. Excelente, ingeniero. Cueva, ¿qué criterios se tienen en cuenta para adicionar el factor de simultaneidad? Bien, en el caso del factor de simultaneidad, va a depender mucho. Voy a tratar de mostrar aquí si lo tengo. Y en algunos casos, acá por ejemplo hemos aplicado un factor de simultaneidad .8, .9, ¿no? Bueno, aquí este ya tenía una potencia contratada. Aquí .8. Depender mucho aquí lo he mostrado, pero se hace una especie de diagrama de carga diaria. Este diagrama de carga diario es una herramienta que nos permite determinar el comportamiento de acá lo tengo. Este es un diagrama de carga diario para una vivienda. Este es una especie de cómo se comporta tu carga en todo el día, en las 24 horas. Entonces tú vas a llegar al punto más alto y vas a tomarlo media. Entonces tu simultaneidad tienes que llegar a un punto muy intermedio en donde tú tienes el mayor consumo. No sin llegar al máximo, es un consumo promedio. Entonces eso ya depende de cada edificación, porque no se comporta igual un colegio que un hospital o que un estadio. Entonces eso va a depender mucho del comportamiento de tu carga. Yo normalmente cuando hay alguna duda o alguna para poder definir, hago una especie de promedio de carga, una carga diario, así para poder tratar de determinar la media, ¿no? Excelente, ingeniero. Aquí tenemos otra pregunta, las últimas. Willy Riveros nos dice, ¿hay condiciones especiales para solicitar la factibilidad de
hospitales clínicas? Bueno, el principio es el mismo para todos. Hay unos acápites en el Código Nacional de Electricidad que nos precisa exactamente cómo se presenta y cómo se calcula. Bueno, en este caso es cómo se calcula. El Código Nacional de Electricidad es cómo se calcula. Cómo la documentación que se presenta está en otra norma, que es la norma de la 018. Acá nosotros tenemos una especie de tópico, por decirlo así, cómo se calculan los hospitales, ¿no? ¿Qué es lo que aplicamos en los cuadros que he mostrado, con factores de demanda, ¿no? Entonces, eso es calcular. Hay otra sección más amplia de hospitales, hay otra sección del Código Nacional que se dedica solo a hospitales, y así hay secciones, pero en este caso, el procedimiento que tenemos que seguir es el que está, el de media tensión, que es la copia del documento que acredita la representatividad legal del interesado, es decir, como una especie del representante legal, sus poderes, las dos copias del plano de ubicación en la escala, la copia del documento que acredita la propiedad, es decir, de propiedad del un predio no puede tener dos suministros, tiene que tener uno solo. Van a verificar con este título de propiedad y tu factor de demanda, ¿no? Todo eso es lo que se presenta al concesionario. Ok, ingeniero. Bien, aquí tenemos la penúltima pregunta. Nos dice, de Miguel Ángel Jara Corso, dice, buenas, en el Código Nacional de Electricidad indica los calibres de tierra por alimentador. Si es el caso, varios cables por fase, ¿cuáles serían los calibres de las tierras? A ver, no entendí. ¿Me puedes repetir, por favor? Dice, en el Código Nacional de Electricidad indica los calibres de tierra por alimentador. Si es el caso, varios cables por fases, ¿cuáles serían los calibres de las tierras? Supongo que es... Bueno, ya. Exacto. Voy a tratar vamos a interpretar. Claro, en realidad hay varias. El proyectista tiene, en realidad este código es general, hacer cierta forma interpretar, mientras que tú garantices el de seguridad de la instalación. A ver, si yo tengo dos conductores, por acá está la tabla que usamos para puestas a tierra, que es la tabla 17. Las tablas nos indican qué sección de cable de puesta a tierra vamos a considerar. En este caso, si tú tienes un conductor de fases o un alimentador que tenga un cable de sección, acá está, de conductores de corriente para sistemas de corriente alterna o conductores de tierra común. Entonces, nosotros calculamos en base al amperaje, le damos una sección de cable y lo lanzamos junto con el alimentador que va hacia ese tablero. Si tú tienes dos circuitos, van cada circuito con su línea de tierra. Este es un método de puestas a tierra. Tenemos más métodos que también los del código, que son cuando tú lanzas el conductor sin puesta a tierra y cuando llegas al otro tablero le pones una puesta a tierra al pie del tablero. Ese es otro sistema de puesta a tierra, son diversos, ¿no? Entonces, esto va a depender, lo que tienes que garantizar es que la sección sea mínimamente estas secciones para poder hacer tu cálculo, ¿no? O para poder hacer tu diseño, básicamente. Claro, excelente, ingeniero. Bueno, aquí tenemos la última pregunta, nos dice Marlon Ángel Maldonado Aguirre. Nos dice, ¿cuáles son los criterios a seguir en la selección de grupo electrógeno y sistema estabilizado? A ver, en ese caso, en lo que es el electrógeno, lo que es el grupo electrógeno, nosotros tenemos que identificar, lo vamos viendo por aquí, ¿no? En este cálculo nosotros tenemos el cliente, el tipo de edificación, la normativa que amerita en caso de sistema de emergencia. A ver, en el punto del grupo, por ejemplo, en este caso, la edificación que tengo en este lugar
es una serie de cierta forma importante y se indica que no a plena carga. Es decir, el diseño del grupo tiene que abarcar a toda la edificación. Es decir, si fuera una oficina en la cual el cliente me indica, necesito que no se vaya la energía porque tengo que continuar con mis operaciones. Puede ser una mina, una planta de producción, de parar. Entonces, tú el cálculo el grupo electrógeno lo tomas de la demanda, porque es lo que tú necesitas alimentar. Pero si tú tienes un instituto, de repente un centro social, en donde, o algún lugar donde necesites circuitos de emergencia para evacuación, y todos esos los que tengas que mantener en servicio, pues simplemente los calculas la demanda de esos circuitos, los separas de circuitos normales y calculas el mismo ejercicio que se hace aquí, pero ya no es tablero de distribución, ya sería un tablero de emergencia. Y ahí metes todas las cargas que son de emergencia. Y con esa demanda calculas el grupo electrógeno. Ahora, el grupo electrógeno se calcula, voy a mostrarlo aquí, ya yendo un poco más al detalle, tenemos que considerar no solamente la demanda, también las pérdidas de potencia por altitud, ¿no? Entonces ya entramos un poquito más al detalle ya del diseño, ¿no? Ahora, en el tema estabilizado, esa era la otra pregunta. En el tema de estabilizado, también tenemos algunos criterios que necesitamos. Voy a poner acá un sistema estabilizado para que lo puedan ver. A ver, ¿qué entra en un sistema estabilizado? Todas las cargas que necesitan tener acción bastante uniforme. ¿Cuáles son esas cargas? Esas cargas, por lo general, de cómputo o equipos electrónicos. Al igual como se han calculado las cargas, el cuadro de cargas detallado por carga puntual, igual se hace para el tablero estabilizado. ¿Qué metemos ahí? Todas las cargas de computadoras, va a depender ya de la coordinación con el especialista TIC, que es el de tecnologías de información y comunicación, porque ellos nos indican, quiero que pongas las impresoras. No, las impresoras no van solo los gabinetes de distribución principal y secundaria, o no, solo el data center. Entonces, eso va a depender mucho de la coordinación con las otras especialidades, ¿no? Por ejemplo, si regresamos al tema del grupo electrógeno, una bomba contra incendio, se va la luz, tiene que estar la bomba contra incendio, lo tenemos que meter al grupo. Entonces, eso va a depender de la coordinación con las otras especialidades. Déjenme ver por aquí. Ahora, el tema del estabilizado. Tenemos dos formas. El sistema estabilizado lo podemos generar con estabilizador, transformador de aislamiento y estabilizador, o con UPS y baterías, ¿no? Igual, transformador de aislamiento, UPS y baterías. Entonces, estos serían los dos sistemas. Si quiero respaldo de tiempo, es decir, se va la luz y quiero que mis computadoras no se vayan energía, a ver, acá está. Si no quiero que se vaya la energía, porque es muy importante que no se le pierda la información, tú estás haciendo una facturación de logística por que facturar diario o este fin de mes 1.000.000 de soles, no puedes permitir que vaya la luz, tienes que ponerle un UPS a ese requerimiento del cliente. Entonces, porque se te va la luz y pierdes en inversión, ¿no? Entonces sí amerita un UPS. Entonces tú escoges, ¿no? Por ejemplo, en este caso son oficinas que no pueden parar, que se ha considerado un UPS con baterías. ¿Cuántos minutos le damos? Le damos 3 minutos. ¿Por qué? Porque es lo mínimo que también tenemos ciertos lineamientos en el Estado. Hay algunas directivas también que nos apoyamos. En el MEF indican 3 minutos, por lo menos. Entonces, en este caso,
de la visita vemos que hay un grupo, como ven acá, pero no hay sistema estabilizado. Entonces, estamos montando el sistema estabilizado. ¿Qué se le pone? Se le pone su transformador de aislamiento, su UPS. ¿Para qué? Para que en esos 3 minutos, por lo menos, se mantenga la continuidad del servicio hasta que entre el grupo electrónico. Entonces, un poco esa es la forma como se va entrando al diseño. Pero cada proyecto, ojo, es para cada proyecto tiene sus bemoles, ¿no? Excelente, ingeniero, muchas gracias. Bueno, finalizado la primera sesión. Esperamos volver a tenerlos el día viernes, que es la segunda sesión. Y de antemano, ingeniero, queremos agradecerle por su tiempo, por la dedicación que le tomó a esta presentación. El día viernes nos volvemos a ver a las 6 de la tarde. Todos están invitados y cualquier otra pregunta que la tengan pueden enviarnos al correo. Acabo de compartir un correo y cualquier pregunta se puede hacer ahí. Vamos a ver que serán respondidas. Muchas gracias, ingeniero. De nada, si gustan, ahí tienen mis datos al final, ahí se ve la